analizar con ustedes, y dentro de esa agenda pues destaca un hecho, se remarca un hecho lamentable para el país, para la vida política del país, que es el fallecimiento pues del asambleísta Byron Valle Pinargote. De parte de todos quienes hacemos Radio Atalaya, pues nuestra nota de solidaridad, de condolencias a su familia, a sus amigos y también a sus seguidores por el lamentable fallecimiento del asambleísta de la bancada de Revolución Ciudadana, que falleció el día de ayer. El deceso de Byron Valle, vamos a compartir también una nota que destaca el comercio. El deceso de Byron Valle, quien era profesor especializado en literatura, fue confirmado por el presidente del Parlamento, César Litardo, y por el coordinador de la bancada, Pavel Muñoz, en medio de la sesión 688 modalidad virtual que se estaba realizando ayer. Lamentable situación, y nosotros expresamos también nuestra solidaridad. A iniciar en este Carlos Pacheco, y le damos paso también al licenciado Alcides Montilla y al sociólogo Stalin Poveda Granoble. Licenciado, muy buenos días, ¿cómo está usted? Hola Teresa, buenos días. También saludamos a Stalin Poveda, el director del programa, y a Carlos Julio Pacheco, que dirige los controles en Radio Atalaya. Pero fundamentalmente tenemos que, como siempre, saludar a la amable audiencia de esta emisora, que nos escucha, que nos oye, que nos sintoniza en todo el país. Y claro, también a los que están en el exterior, que nos están escuchando, utilizando nuestras diversas redes sociales. Como siempre, les agradecemos a todos los que en este momento están en sintonía de este programa, Sin Amarres, y les deseamos y les enviamos un abrazo imaginario a la distancia, hoy que se celebra el Día Internacional contra la Corrupción, en donde pues se dice que a nivel mundial, ¿verdad?, esta epidemia, esta pandemia, deja ya más de 2.6 billones, 2.6 billones de dólares de corrupción en el mundo, y en América Latina 220 mil millones, poquito nomás. Bueno, así es en todo caso, estimada Teresa. Cuando son las 6 de la mañana con 36 minutos, también al director de este espacio, el sociólogo Stalin Poveda Granoble, a quien le decimos muy buenos días. Buenos días ecuatorianos. Teresa, es un placer saludarlo. También de la misma manera a nuestro compañero Alcides Montilla y Carlos Pacheco en los controles. Iniciamos este programa con esta sentida noticia del fallecimiento del asambleísta Byron Valle. Lo hemos conocido en su trayectoria política, sabemos de dónde vino políticamente, desde el propio territorio y donde él realizaba sus actividades como ciudadano y como gestor político en el sector del Guam. Tuvimos la oportunidad muchas veces de entrevistarlo, con una posición clara, con una correspondencia ideológica definida y, en definitiva, con sus aportes que daba a nivel de la Asamblea en propuesta de proyectos y aprobación de leyes. Lamentable su fallecimiento, como es lamentable la pérdida de vida de todo ciudadano. Pero a veces hay ciudadanos que tú has tenido contacto, que has estado cerca de ellos, que has estado, en el caso de nosotros, en entrevistas constantes, que le hemos dado los espacios necesarios para que él explicara sus proyectos y su propuesta a nivel de la Asamblea Nacional, y estábamos cerca de su accionar. Me sumo a los sentimientos de pesar exteriorizados al inicio de este programa por nuestra compañera Teresa Marchán, y a los familiares, y en general por estos sentimientos que ahora pues a todos, mucho más a los familiares nos embargan, no nuestros más sentimientos de pesar. Teresa. Claro que sí, sociólogo, vamos a continuar con la agenda noticiosa, compartiendo con nuestros oyentes lo que son las titulares que destacan los principales periódicos de circulación nacional. Diario El Universo, en su portada, nos cuenta: gobierno anuncia llegada de 50.000 vacunas contra el coronavirus para enero.
Creo que es un titular que muchos esperábamos desde hace meses. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, anunció ayer que en enero de 2021 llegarán al país 50.000 dosis de la vacuna contra el coronavirus. Estas serán destinadas al personal médico y adultos mayores en albergues. En marzo continuará el arribo paulatino para inmunizar al resto de la población. Adicionalmente a las vacunas que vendrán a través de la iniciativa COVAX de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, de AstraZeneca, Moderna y Pfizer, el funcionario comentó que se han dado unos $20 millones en anticipo para 18 millones de dosis que sean destinados para vacunas, según el funcionario. Y justamente ligado a este tema, la foto principal de este diario destaca una imagen de Margaret Kennan, quien celebra ser la primera mujer vacunada. La británica de 90 años se convirtió ayer en la primera paciente del mundo en recibir la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por Pfizer y BioNTech dentro de una campaña de inmunización en el Reino Unido. La imagen destaca mujer saliendo todavía con su mascarilla, con sus trajes de bioseguridad, también el personal médico aplaudiendo alrededor de ella. En otros temas, nos señala también El Universo, extinción de dominio entra a debate. Ley busca regular la extinción de dominio de los bienes de origen ilícito. Así también, La Niña, el fenómeno La Niña, podría afectar a 84 cantones. Hay un 95% de posibilidades de que el fenómeno se presente, según la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. En otros temas, en Milán mueren 3 ecuatorianos. Lamentable, padre, madre y un hijo murieron en un choque. Otras dos personas están heridas. Finalmente, nos dice también El Universo, Ecuador y Estados Unidos firman primera fase del acuerdo comercial. Este protocolo permitirá eliminar trabas, simplificar el comercio y generar transparencia en materia aduanera. También hay disposiciones contra la corrupción. Compartimos en este momento la información de diario El Comercio. Justamente destaca acuerdo de primera fase con Estados Unidos en marcha. El texto facilita el comercio. El gobierno busca ampliar el horizonte exportador y recalca que ha cumplido los puntos de los tratados. También destaca El Comercio. Reino Unido comenzó la vacunación con el día B. El gobierno británico bautizó como el día B al inicio de la vacunación contra el COVID-19 en 50 hospitales del país. Estados Unidos, por su parte, luego de confirmar la seguridad de la vacuna de Pfizer, prevé aprobar mañana la inoculación en esa nación. Y dentro de lo que corresponde a nuestro país, el ministro anunció que en marzo arrancará la inoculación masiva, dice también El Comercio. Por otro lado, salvoconductos turísticos buscan atraer a visitantes. Entre el 3 y el 8 de diciembre, la Secretaría de Movilidad entregó 24 salvoconductos turísticos. Estos documentos eliminan la restricción vehicular a quienes se hospedan en cualquiera de los 170 hoteles registrados que cumplen las medidas de bioseguridad. También nos señala El Comercio, el regreso de docentes al aula es una prioridad. Hasta el 20 de este mes, directivos de 12.900 planteles públicos deberán presentar su plan de retorno de los profesores en días y horarios diferenciados. El ministerio convocó a más de 150.000 maestros para volver al trabajo presencial desde enero debido a que existe una alerta roja en el sector, pues hay un porcentaje de maestros que no logran contactar a sus alumnos. Finalmente, compartimos también la información de Diario Expreso a través de su página web. 353 nuevos productos ecuatorianos con potencial para exportarse a Estados Unidos, destaca su nota principal. Así también, en otros temas, un Consejo Administrativo Legislativo de la Asamblea, de brazos cruzados durante más de un mes que durará la campaña electoral, señala otra nota. Por otro lado, el binomio Arauz-Rabascal se integra a la papeleta presidencial para las elecciones. Así también nos dice que el feriado en Quito dejó como saldo 52 reuniones suspendidas y 80 accidentes de tránsito. Y por último, los miembros de las juntas receptoras del voto deberían realizar la prueba del COVID-19. Finalmente, en otra nota, que recoge Diario Expreso, un agente de la ATM y otro de la CTE son procesados por delincuencia organizada. Entre los involucrados también está una persona privada de la libertad que lideraba los delitos desde la cárcel, algo que finalmente nos sorprende. 6 de la mañana con 43 minutos. De esa manera concluimos este recorrido informativo, estimados.
Muchas gracias, Teresa. Realmente hay muchas expectativas y este anuncio de que llegan 50.000 vacunas, ¿no? Dosis de vacunas al Ecuador crea muchas expectativas, pero quiero analizar cuál es la incidencia de lo que ocurre el momento de que el gobierno a través del Ministerio de Salud va a generar un protocolo en relación a la vacunación. Protocolo que aún no está claro, que no lo hemos todavía los ciudadanos conocido. Y hay algunas interrogantes que son necesarias que sean despejadas por parte del gobierno central. Y vamos a proponer algunas interrogantes. Va a ser una política pública única desde el gobierno central el tema de la vacunación. Primera pregunta o manera de interrogante. ¿Va a ser obligatoria la vacunación? Segundo. Y también es importante que paralelo a estas despejes de interrogaciones se tenga claro cuál es el nivel de capacidad a nivel de infraestructura médica que tiene el gobierno central para tomar o generar un protocolo único, manejado responsablemente desde la política pública. Luego, cómo se articularían las infraestructuras a nivel privada. Luego, también a nivel de recetarios y a nivel de droguerías, ¿no? Respecto al provisionamiento de la vacuna. ¿Va a ser vendida libremente en el mercado? ¿Va a ser una sola vacuna con marca o va a haber varias marcas en el mercado? Estas interrogantes son muy importantes, pero lo más importante es preguntarnos si la población está preparada para, más que para recibir la vacuna, entender cuál es la importancia y la trascendencia de la misma. Evidentemente es para protección de la vida, pero todos los hallazgos en el orden científico siempre nos hacían pensar de que había que tener unos resultados de prueba que tomaban un tiempo. Sin embargo, se ha dicho que con los síntomas que puede generar el momento de que se inyecta esta vacuna, podría confundir al beneficiario de la misma y negarse, si es que se diera el caso, a la segunda dosis. Estos temas tienen que manejarse con una campaña pública de aclaración para despejar esta duda, porque no significa que los ciudadanos tenemos que bajar la guardia respecto al distanciamiento social, a la disciplina social, ¿no? Y a las previsiones que se toman en relación a la salubridad, porque entonces no es que la vacuna, el momento que te la pones, ya se terminó el problema. Si persiste, por eso hay hasta decisiones científicas de que deben de ser por 2 ocasiones puesta la vacuna a la misma persona, lo que significa que nosotros tenemos que seguir manteniendo y observando rigurosa y disciplinadamente el tema del distanciamiento social y todos los temas de bioseguridad que aquí se plantean. Hay anuncios y anuncios, pero no hay todavía una definición clara de cómo es el protocolo y el procedimiento. Cuáles son las personas que van a ser primeramente vacunados. Se supone que son los sectores o los médicos y adultos mayores. Adultos mayores y también los niños, estos son los que están en riesgo mayor, ¿no? Y el tiempo en que esto va a ocurrir, en qué momento y cuál va a ser el intervalo de intervención de parte de los médicos para el tema de la vacunación. Bueno, algunas interrogantes que están un poco por despejarse y que esperamos que en estos días el gobierno central no emita algún reporte oficial sobre el protocolo y sistema de vacunación que se va a implementar en el país. Alcides. Tenemos ya con nosotros la primera invitada, licenciada, no sé si le damos paso para, en honor al tiempo, está junto a nosotros la magíster Verónica Costa, secretaria técnica de la Fundación de Transparencia y Control Social, a propósito pues del Día de la Lucha contra la Corrupción. Le damos la bienvenida entonces, Teresa. Perfecto, sí, buenos días, Verónica. ¿Cómo está usted? Es un placer saludarla. Le saluda Stalin Poveda, Teresa Merechán y Alcides Montilla. Nos acompaña en este panel. La transparencia y la lucha contra la corrupción son un eje, debería ser un eje transversal de toda política pública de los gobiernos de turno. Sin embargo, pareciera ser
que la corrupción copó, infectó no solamente la acción pública, sino también la privada y la política. Y esto lo vemos en los últimos acontecimientos vergonzosos de corrupción que ha ocurrido en nuestro país. Este Día Internacional del tema de la corrupción, sobre la corrupción, ¿cómo tenemos que nosotros tomarlo? Y de esa perspectiva, no de festejarlo, porque no creo que debemos de festejar la corrupción, sino advertir a través de este día qué cosas podemos generar desde la política pública para la transparencia y del comportamiento de conductas sociales para la corrupción. Y esto en el marco de cómo los gobiernos plantean enfrentar el tema de la corrupción y generar transparencia en la gestión y en la administración. Buenos días y bienvenida. Gracias, muy amable. Buenos días, Stalin. Buenos días, Teresa, Alcides. Un gusto estar con ustedes en esta mañana. Para mí es un verdadero honor estar en Radio Atalaya y gracias, pues, obviamente, por darme este espacio. A propósito de la celebración del Día Mundial de Lucha contra la Corrupción, como usted muy bien dice, Stalin, no celebramos la corrupción, sino lo que queremos es propiciar la lucha contra la corrupción. Y si es que de este día podemos sacar algo positivo, es que debemos llamar a la reflexión de todos los ciudadanos, autoridades en todos los niveles, funcionarios públicos, empleados públicos y privados, ejecutivos, y pues obviamente todos los ciudadanos que hacemos esta ciudad, este país y este mundo, a que reflexionemos sobre la situación que cada uno tenemos. En el fuero interno de cada uno está si somos honestos o no, si somos transparentes o no. Y muchas veces nos dejamos llevar por estos grandes escándalos de corrupción que nos aterran y nos llaman la atención a todos, pero nosotros en el fuero interno, en cada uno de nosotros, no somos transparentes y cometemos actos que aunque parezcan que no son corrupción, sí lo son. Mentiras pequeñas desde que somos niños, el sustraernos algún objeto que no nos pertenece, el actuar indebidamente en cualquier situación de la vida, pues todos esos son actos de corrupción que empiezan a calar en nuestro espíritu, en nuestro corazón, y luego cuando tenemos oportunidad, cuando llegamos a tener una función pública de importancia o tenemos alguna decisión que depende de nosotros, pues ahí es cuando nosotros, si no estamos realmente fortalecidos en esta lucha interna contra la corrupción, fácilmente podemos ser presa de cualquier tentación. Es por eso que a través de la función de transparencia y control social, nosotros lo que siempre buscamos y lo que pretendemos es que desde la función pública se dé ejemplo de transparencia y se dé también muestra de que no solamente la fuerza de los corruptos es la que se está imponiendo en el país, sino que también hay muchas, ya vemos, gracias a Dios, muchas personas honestas que luchamos día a día por la corrupción, contra la corrupción, y que procuramos hacer no de un día, sino de todo un año, de toda la vida, una lucha permanente contra la corrupción. Así es. Correcto, correcto, Verónica. Eso es el concepto conductual, de la conducta de valores de comportamientos. Alrededor de ese rasgo y esa característica de valores y comportamientos ciudadanos, hay un entorno y una supraestructura y estructura dentro del desarrollo económico, social y político, en donde uno se pregunta cómo afecta la corrupción, ¿no? Justamente al crecimiento económico. Vamos a empezar por allí, porque pareciera ser que esto es aislado, que solamente son ciertos delincuentes que apuntan a cierta estructura estatal, roban y se llevan el dinero. Y ahí quedó, y se lo juzga. Pero ¿qué efecto colateral tiene eso? No solamente quien más sufre por los efectos de la corrupción son las personas de mayor necesidad, incluyendo no solamente a los pobres, sino también a aquellas personas que necesitan que el Estado les provea de servicios, tales como los niños, como los discapacitados, como las personas adultas mayores, etcétera, que se ven mermados en sus intereses porque los fondos muchas veces que podrían y deberían ser invertidos en obras de acción social no lo son y lastimosamente reposan por efectos de la corrupción en el bolsillo de personas que han mal aprovechado su posición o sus decisiones para beneficiarse personalmente, beneficiar a los suyos, en detrimento de quienes, como digo en este momento, más necesitan. Pero no solamente la corrupción afecta a las personas más necesitadas, también afecta al país en general. Si nosotros mermamos los recursos que deben ser invertidos adecuadamente en una obra pública, por ejemplo, quienes se desfavorecen de eso somos todos los ciudadanos.
Yo diariamente tengo que transitar entre Quito y el Quinche, por ejemplo, y me doy cuenta de que en la carretera que debería haber seguido de la Ruta Viva para tomar luego la E35 y llegar no solamente hasta el 15, sino hasta el sector de Cuzumambi. Discúlpeme que estoy hablando de un tema local aquí en la sierra y en Quito, No? acá vivo, pero me preocupa y me duele muchísimo que en un sector de la carretera hasta donde alcanzó el dinero, ninguna carretera que había sido previamente valorizada, que podría haber llegado hasta unir dos ramales de la Panamericana Norte, se quedó trunca. ¿Por qué? Porque se robaron el dinero que debía haber sido invertido en esa carretera. Y no sufrimos quienes vamos de repente por allí, sufren los transportistas, sufren las personas que tienen que viajar diariamente por efectos de trabajo, por su negocio, lo que quiera, y que tienen que, en vez de realizar un tramo que no es largo, en 20, 25 minutos, tienen que demorarse una hora, hora y media, todos los días de ida y vuelta. ¿Por qué? Porque la carretera quedó trunca, porque no se pudieron ensanchar a 4 carriles, sino que quedó en la vía normal de 2 carriles, uno de ida, otro de vuelta, y el tráfico que va hacia el norte de la ciudad de Quito es tan intenso por allí que el tráfico es insoportable y la demora del tiempo para estas personas no tiene un valor aparente. Económicamente no puedo decir me están robando tanto en dólares, pero sí me están robando a la larga, porque el tiempo que tengo que invertir en ese trayecto bien podría utilizarlo en alguna actividad que me resulte productiva. Entonces la corrupción es un tema que nos afecta a todos. Nosotros a veces no nos damos cuenta del efecto tan grave que tiene la corrupción hasta que vivimos el problema. ¿Qué está pasando, por ejemplo, ahora con esta obra del Coca-Cola Sinclair en la Amazonía? Teníamos una central hidroeléctrica que debía estar a full en su producción, incluso permitirnos exportar vatios de energía, y no lo podemos hacer porque fue mal construida, porque estuvo mal planificada, porque no se llevaron adelante los requisitos que se habían impuesto para construir esta obra, y lastimosamente quien sufre de todo este mal uso del dinero es el Ecuador entero. Entonces, realmente que poniéndonos en el tema de esto de las vacunas, yo imploro a las autoridades que tienen la responsabilidad de llevar adelante estos procesos, que se envistan y que se defiendan de la tentación, porque lastimosamente la tentación a nivel público muchas veces es tan importante, tan grande, que la gente no tiene la suficiente fortaleza para decir no, y se dejan llevar por la tentación, y eso lastimosamente causa un problema muy serio a toda la población. Así es que hago un llamado, de verdad, un exhorto a que luchemos verdaderamente contra la corrupción y que estemos conscientes de que no solamente tenemos que mirar a nuestro alrededor, sino tenemos que mirar como autoridades alrededor de todo el país, que depende de nuestras decisiones. Esta es una realidad que todos los días la vivimos, Verónica, y me refiero a las acusaciones de corrupción. A menudo se lo utiliza como una arma política, porque las denuncias de corrupción, hoy por hoy, se han dado en función, si no del mal reparto, de rencores y confrontaciones de orden político. Esto es lo que, cuando nosotros decimos que la corrupción ha contaminado todos estos estamentos fundamentales de la sociedad, nos preguntamos cómo definir hacia el interior de los gobiernos, ¿no?, un Estado fuerte, eficaz, que implique o que vaya más allá de la transparencia y del control, y que defina como política pública a través de toda una estructura normativa, ¿no?, esta lucha frontal, porque desde la sociedad civil usted puede hacer la denuncia pública, pero los gobiernos y las estructuras de un Estado tienen que tomar decisiones, y estas decisiones muchas veces están en el marco de juegos de intereses de los gobiernos de turno o los intereses de grupos de poder político vinculados a ese gobierno de turno. Como todos están involucrados, no hay decisiones fuertes por parte de los gobiernos para continuar con este tema de la lucha contra la corrupción. Ahí reposan muchas leyes en la Asamblea Nacional que no han sido tratadas y que prácticamente pasarán el tiempo en archivo hasta ver quién las desempolva para ver cómo se aprueban. Porque al final, en esa aprobación también se aprueban, ¿no es cierto?, ciertas medidas de control y de afectación para quienes han estado inmersos dentro de la corrupción. Y por esa razón, en un mal llamado espíritu de cuerpo,
aquellos que están contagiados y contaminados por la corrupción, no aprueban esta ley. Un poco cómo salir de este círculo vicioso. Este es un círculo vicioso, que está el Estado, está la política, está la sociedad civil, estamos todos involucrados, pero no salimos, no rompemos este círculo. Así es, Stalin, usted muy bien anota lo que está diciendo, es que la corrupción lastimosamente se ha vuelto un virus. Nosotros debemos tratar la corrupción como estamos tratando el COVID. En realidad, si todos nos protegemos, si cada uno desde nuestro espacio tomamos las medidas de seguridad, entonces realmente podríamos hacer una lucha mancomunada contra la corrupción. Mire, en el Ecuador lo que más hay es leyes. En el Ecuador no solamente que tiene una ley y la Constitución del 2008 así lo estableció, de protección a los ciudadanos, nosotros como ciudadanos estamos debidamente protegidos o deberíamos estar debidamente protegidos contra la corrupción. No solamente eso, sino que incluso como yo represento a una institución que fue añadida en la Constitución del 2008 que se llama esta función de transparencia y control social. Es el cuarto para unos o el quinto poder del Estado, que antes solamente teníamos 3, ahora tenemos 5, incluyendo... ¿El poder o función del Estado? Es una función, es un poder del Estado, exacto. Es el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, el poder electoral y el poder de transparencia. Imagínense la fuerza que tiene la función de transparencia y control social, o que debería tener. ¿Y por qué digo debería tener? En realidad la función de transparencia fue concebida para luchar contra la corrupción, para luchar por la transparencia, pero lastimosamente quedó como papel, como letra muerta en la Constitución por muchos años. Esta función de transparencia nunca se la puso en ejecución, sino para cosas pequeñas. Por ejemplo, la celebración del Día de Lucha contra la Corrupción era un gran festival que se hacía, pero las personas que manejaban la función de transparencia terminaron sentenciadas por muchos de ellos por actos de corrupción y ahora están sentenciados algunos de ellos. El problema del país no es que no tiene leyes, no es que no tiene normas, el problema es que no se las aplica, y si es que se les aplica como usted bien dice. Muchas veces ya son hechas las denuncias, son investigadas, son sancionadas, pero no pasan de eso. Y el problema también que vemos a diario y que yo realmente lamento que sea así, es que depende del funcionario para que se lleve a cabo tal o cual investigación, para que se aplique tal o cual sentencia, no como política de Estado, sino como interés particular. Y eso es algo que debemos combatir, porque el Estado debe ser un ente controlador para todos los ecuatorianos. Como muchas veces se escucha y dice, el de Poncho, el que roba una gallina es el que termina en la cárcel, pero el que hizo cometió un gran acto de corrupción y se llevó y se benefició de mucho dinero indebidamente, ese busca ciertos artilugios y se escuda en cualquier tema para no ser sancionado. Entonces, el problema es que la ley no se aplica para todos. Tenemos efectivamente una ley de transparencia, una ley de las enmiendas que está en la Asamblea Nacional, que no se da paso, se está tratando ahora, pero a paso lento. Ojalá lo terminen de aprobar antes de que se termine este periodo legislativo, pero en todo caso sí vemos los ecuatorianos, más allá de que seamos funcionarios públicos o no, como a la lucha contra la corrupción se le ve como un espejismo, como algo que no llegamos a alcanzar. ¿Por qué? Porque no tenemos lastimosamente la decisión como Estado de combatir la corrupción. Tenemos el deseo, tenemos toda la información necesaria, pero el rato de aplicar las leyes y el rato de sancionar y más que nada el rato de actuar, no actuamos con espíritu de cuerpo como debería ser. Todos contra este mal, todos contra este virus, todos contra esta pandemia, así como estamos haciendo contra el COVID para salir de esto, porque de otro modo nuestro país lastimosamente nunca va a alcanzar el nivel de desarrollo que necesita. Fíjese, en países pequeños también, pero en el otro lado del mundo, como Singapur, como Finlandia, como Nueva Zelanda, con una política clara de lucha contra la corrupción y la ejecución de las leyes, la gente ha parado de ser corrupta. En realidad, Singapur, por ejemplo, era un estado que tenía problemas serísimos de corrupción. Ahora, claro que ahí llegaron a extremos como la pena de muerte. No pretendo yo eso jamás, pero sí una conciencia colectiva de luchar contra la corrupción. Y nuevamente, como usted muy bien dijo, esa es una actuación, esa es una convicción que todos debemos tener para que el rato que nos toque enfrentar momentos de tentación, por ejemplo, no caigamos ante ellos en ninguna circunstancia.
y creo que solamente así vamos a lograr un país libre de corrupción, que lastimosamente nos está, a ratos parece ganando la lucha, pero confiamos en que salgamos bien liberados de eso. Hay que continuar. En las sociedades en las cuales la mayoría de los políticos son corruptos, y no está muy alejado, aquí en nuestro país tenemos alrededor de 60 asambleístas, ¿no? Actuando, aprobando leyes y están siendo investigados por actos reñidos con la ética y la moral pública. Abordar el tema en ese escenario respecto a la corrupción, cuando se señala a uno para ser castigado el otro, se está poniendo en práctica el secuestro del poder. Es decir, yo quiero tener el poder que tú tienes en ese marco de la corrupción, porque no has repartido, entonces yo te denuncio para yo después tener estos espacios. Y luego ahí hace falta lo que usted dice, un gobierno, un Estado fuerte, regulador, controlador, que realmente genere una política de Estado en el control de la lucha contra la corrupción. Y esto implica gobiernos responsables, niveles de políticas de transparencia, y como usted lo explica en este momento, en otros países se ha logrado. Y sería importante saber cuáles han sido los ejes fundamentales que pudieron de alguna manera enfrentar este mal social que afecta a las sociedades. Yo creo que es importante aquí resaltar algo. Las autoridades deben tener como eje de su vida, de su actuación, de su proceder, una posición transparente frente a cada acto de su vida. Si es que nosotros tuviéramos, y digo tuviéramos porque lastimosamente creo que no alcanzamos todavía eso, y fruto de que no tenemos este comportamiento colectivo de autoridades y de funcionarios para luchar contra la corrupción, créame que no necesitaríamos ni siquiera imponer leyes y sanciones tan fuertes como la pena de muerte por un acto de corrupción. Lastimosamente en América Latina, y debo decir concretamente en el Ecuador, hemos llegado a una situación en que da verdaderamente pena el estar palpando muchas veces los niveles tan altos de corrupción que hemos llegado a tener. ¿Cómo puede imaginarse usted que de un gobierno que aparentemente fue el gobierno que más obra hizo, que más opciones tuvo, porque tuvo un precio de petróleo alto, porque tuvo ciertos beneficios que lastimosamente no en todos los periodos se obtienen, hayamos tenido que palpar actos de corrupción tan denigrantes para que las personas, las autoridades hayan terminado sancionadas por actos de corrupción? Y lastimosamente estamos pues muchos expectando a ver qué mismo pasa, porque si es que estas personas que fueron ya sentenciadas no lleguen a ser verdaderamente puestas en donde deben estar, que es la cárcel, lastimosamente queda una sensación de que ¿a qué estamos jugando? La justicia está trabajando por un lado, pero luego nos quedamos con que no se cierran esos capítulos. ¿Por qué? Porque no se dio paso a nivel internacional, por ejemplo, la Interpol, para que estas personas puedan ser traídas al Ecuador, y si son traídas al Ecuador, eventualmente son puestas en la cárcel, no restituyen los dineros robados al Estado. Siempre nos vemos con estos problemas que no solamente se aplican para las altas autoridades, también para los robos pequeños, para las cosas que no son de tanta trascendencia, pero que sí deben verdaderamente tener una sanción. Nos dejamos muchas veces alucinar por el espejismo de que sí, ya le cogieron a tal, ya le sentenciaron a tal, pero tenemos que hacer un análisis de día a día. ¿Qué estamos haciendo nosotros en estos casos de corrupción desde nuestro espacio? Yo siempre insisto en esto, porque es muy fácil decir el Ecuador está luchando contra la corrupción porque ya sentenció a tales funcionarios y porque ya está en proceso tal investigación. Pero en el día a día nosotros a nivel privado tenemos que estar conscientes de que la corrupción es una tentación. Es tan fuerte la tentación y somos tan débiles como seres humanos que ahí me voy a permitir hacer una reflexión personal. Siempre nosotros debemos pedir, y me refiero al Padre Nuestro, que nos libre de la tentación. La corrupción empieza porque la tentación está ahí a la mano. A mí me pueden ofrecer este teléfono y decir, mira, cómpreme este teléfono en tal valor. Este teléfono puede haber sido robado porque yo no lo estoy comprando en un almacén.
Y la tentación me puede llegar, ¿por qué? Porque me beneficio de tener un magnífico teléfono por un precio ínfimo. Lo mismo pasa a nivel público. Cuando tiene usted un contrato en el que tiene que tomar una decisión de si dar a tal o cual compañía, y tal o cual compañía por medio de este soborno llega a ofrecerme tanto dinero, está en mí decir sí o no. Ese momento es cuando los seres humanos y los funcionarios públicos debemos tener la fortaleza de decir no y de actuar pensando en el país. Posiblemente los 50,000 o 100,000 o los miles de dólares que me ofrezcan y que me van a beneficiar, que me van a permitir tener tal vez un nivel de vida mejor, van a ser en detrimento de todo un país y más que nada en detrimento de mi propia paz interior. Yo por ese soborno que acepto voy a tener que pagar, y si no pago en este momento, si no pago en este gobierno, si no pago nunca terrenalmente, pues algún rato voy a ser juzgada por eso. El problema es que la moral en el país lastimosamente se ha venido muy abajo. Y cuando nosotros nos creemos que nuestra actuación empieza y termina en este mundo, entonces somos víctimas fáciles de la corrupción. Muy bien. La corrupción es una tentación y a la tentación hay que combatir. A esa tentación hay que combatirla, evidentemente, y la corrupción es eso, y nosotros nos alineamos en un llamamiento general a la ciudadanía a alistarnos en el gran ejército, en el combate contra la corrupción, do que la conformamos todos los ciudadanos, desde cualquier trinchera. Este es el homenaje que podemos rendir en este día, a este día en la lucha contra la corrupción. Verónica, muchísimas gracias por haber estado. Yo le agradezco también estar y hago un pedido nuevamente, un exhorto a todos, a que al menos en este día, porque la corrupción debe ser una lucha del día a día, en este día paremos cualquier tentación que tengamos y evitemos el acto de corrupción que se nos ponga al frente, por pequeño o grande que este sea. Que Dios le pague, que esté muy bien. Un buen día, Alcides, un buen día, Mónica, y gracias a los radioescuchas también. Que Dios nos bendiga en esta lucha y que logremos ganarla con la bendición de todos ustedes. Muy amable. Muy bien, Teresa, continuamos. Alcides, tenemos un contacto con Teresa, está nuestro invitado ya, nuestro Joao Ortiz, gusto en saludarlo. ¿Cómo está usted? Buenos días, Alcides. Comenzamos la entrevista, Alcides, por favor. Alcides, buenos días. Estamos con el siguiente entrevistado, Stalin. Sí, pero sí, estamos. Empieza la entrevista porque no escucho a Teresa. Bueno, le damos la bienvenida al ingeniero Joao Ortiz, gerente de ventas de laboratorios LabMac. ¿Cuál es el trabajo que están ustedes en este momento desempeñando a propósito del COVID en cuanto se refiere a acompañar a las fundaciones que están en este momento también en la misma finalidad, señor Ortiz? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación primero. Y pues sí, hemos realizado algunas actividades de labor social. Creemos que en este momento es más oportuno que nunca poder retribuir un poco a la sociedad lo que hemos hecho, ¿no? Lo que la sociedad nos ha dado, las alegrías que nos ha dado durante 16 años que ya tiene la compañía. Y pues desde el año pasado hemos estado haciendo de manera organizada donaciones a diferentes fundaciones. Este año, con un año atípico totalmente, hemos decidido hacer donaciones a fundaciones que cuidan a los adultos mayores, que denomina la medicina que es un sector vulnerable para esta enfermedad del COVID-19. ¿Qué hemos entregado en esas donaciones? Pues hemos entregado diferentes productos que tienden a combatir a las enfermedades principales que pueden aquejar a personas de la tercera edad. No todos, pero sin embargo son enfermedades comunes como diabetes, colesterol, triglicéridos, problemas respiratorios, problemas del corazón, del cerebro, etc. Todos estos productos se ha armado una especie de combo para que pueda cada uno de estas personas de la tercera edad recibir este combo y pues pueda estar protegido, ¿no? Dependiendo su necesidad. ¿Qué tiempo tienen en este trabajo ustedes? Bueno, nosotros ya tenemos más de 16 años, ¿no? En el cuidado de la salud de las familias ecuatorianas. Nosotros, a medida que ha pasado el tiempo, pues hemos ido mejorando las propuestas
y mejorando no solo la calidad, sino también la infraestructura de la empresa. Y eso nos ha permitido poder darle productos de calidad a un costo módico a todas las familias ecuatorianas. Stalin, ¿tú sigues? Tengo algún inconveniente, Alcides. Bueno, no sé si me escuchan. Sí. Bien. Joao, le quiero preguntar, ¿solamente son aportaciones para el tema del sistema inmunológico o han ampliado esta gama de productos que ustedes están produciendo y comercializando en el mercado nacional? Bueno, nosotros lo hemos ampliado más allá, ¿no? Porque creemos que además del sistema inmunológico, además de todo esto de la pandemia, el COVID-19, hay enfermedades que siguen su curso, ¿no? Como la diabetes, el colesterol, problemas cardiopulmonares, etcétera, etcétera. Entonces hay otras enfermedades que también hay que atender, ¿no? Que no han dejado de existir, ¿no? Entonces esas enfermedades también nosotros las atendemos. Nosotros tenemos un portafolio de más de 150 productos, entre ellos tabletas, cápsulas, jarabes, cremas, incluso cosméticos, pero todo de manera natural, ¿no? Hacia allá va nuestro enfoque. Entonces darle esta medicina que es efectiva y pues no tiene ninguna repercusión en la salud, y lo puedan consumir las personas de la tercera edad. ¿Cómo se escogen las fundaciones beneficiarias de esta donación? ¿Cuáles son? Bueno, nosotros estamos abiertos mediante dos vías, ¿no? Primero ha habido acercamientos directos de parte de fundaciones, pues obviamente lo primero que hacemos es poder revisar y corroborar que sea realmente una fundación instituida, pues para poder continuar con la donación. Y en otros casos, pues nosotros mismos hemos buscado, ¿verdad? Diferentes medios, poder buscar y anunciar que estamos dispuestos a dar donaciones para, sobre todo en este tiempo, ¿no? Para las personas mayores, y también nos estamos abriendo paso a niños y otros tipos de enfermedades. Correcto, ¿y no han hecho alguna coordinación interinstitucional a nivel de municipios para unirse a estas ayudas de distinta índole, por ejemplo, que los municipios están desarrollando? Sí, de hecho, ahora poco hicimos una donación a la Fundación de Reinas de Guayaquil con coordinación del municipio de Guayaquil. Y eso nos ayudó mucho porque abre las puertas a también poder dar más producto, ¿verdad? A dar más productos, y ellos lo pueden canalizar muchísimo mejor ya que tienen una cobertura mayor, ¿no? Eso es lo que hemos estado realizando en unas 3 semanas bastante activas de donaciones y demás. ¿Cuál es el seguimiento que ustedes realizan para efecto de la utilización y verificación de que estos productos que son entregados para este objetivo en la práctica se cumplan? ¿Hacen ustedes una evaluación, un seguimiento? Claro, hay dos cosas que, como le mencionaba, evaluamos, ¿no? La primera es poder corroborar de que esta sea una fundación organizada e instituida correctamente, ¿no? Esto nos va a permitir ver la seriedad, ¿no? De la fundación, y pues ver también el estado de cómo están las personas. Uno va directamente y corrobora eso. Una vez viendo eso, pues llega un acto de coordinación con la entrega de productos, y después de un tiempo también se hace un seguimiento para saber qué tal les ha ido pues con los productos. Y así también podemos ver que pues se lo ha utilizado de buena manera, ¿no? ¿Ustedes no han incursionado en investigaciones respecto al tema de la vacuna o van a integrarse en todo este sistema de vacunación? ¿Han sido convocados los sectores de laboratorios o distribuidores farmacéuticos para incorporarse en alguna decisión del gobierno para articular a todos los actores dentro de este proceso de vacunación, que ya se anuncia vienen 50.000 vacunas? Sí, sí hemos escuchado al respecto. Sin embargo, en nuestro sector directamente, el sector naturista, pues nosotros no hemos sido convocados de alguna manera, pues estamos también, al igual que la mayoría del pueblo ecuatoriano, pues esperando alguna notificación adicional del gobierno, y pues nos va a tocar hacer eso, ¿no? Y en el transcurso de que llegue la vacuna, pues podemos trabajar nuestro sistema inmunológico y otras cosas que podemos mejorar en nuestra salud hasta que lleguen, ¿no? Perfecto, Joao. Muchísimas gracias por tu información, y creo que es un trabajo muy interesante de carácter solidario y social, pues que se impone más allá de una condición de una empresa en el orden comercial. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Cuídense. Bien, Alcides, nos queda algo de tiempo.
¿Me escucha, Alcides? Sí, 7:18 de la mañana. ¿Tú crees que podemos ir al corte porque no hemos hecho ningún corte? Correcto. Entonces, Carlos, por favor, el corte comercial. Vamos a una pausa comercial. Entonces, en este momento, sociólogo y licenciada. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Estar al día en tus pagos no solo te permite contar con agua potable sin preocupaciones, sino que también hace posible que Interagua invierta en obras para dotar servicio a quienes hoy no lo tienen. A partir del 14 de noviembre, reiniciaremos la suspensión del servicio por deudas acumuladas. Ponte el día en tus pagos con Interagua. Aprovecha las facilidades, descuentos y convenios de pago que tenemos para ti. Consulta los planes de financiamiento por medio del app de Interagua, página web o llamando al call center 134. Interagua, siempre contigo. El año pasado quisimos prender una camareta con mi hijo, pero el encendedor no servía. Después la mecha no funcionaba. Lo intentamos varias veces y en un momento llegué a pensar que era mala suerte. Hasta que ese mismo día vi en las noticias la cantidad de niños que son llevados a clínicas por el uso de explosivos. Seamos conscientes de lo que esto significa y cuidemos a nuestros menores. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Autorización número 1654. CNE, Elecciones Generales Esto 2021. aún no termina. Por eso le digo a mi nieto que para jugar pelota siempre debe usar mascarilla. Y cuando vuelve, hago que se limpie para entrar a casa. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0118. CNE, Elecciones Generales 2021. Ya son 200 años de independencia de esta libérrima ciudad que siempre sale adelante. Por eso nos sentimos en constante compromiso de trabajar al ritmo de Guayaquil, generando empleos a través de nuestras obras que ayudan a reactivar la economía de la ciudad y un servicio con agua potable de calidad para beneficiar a cada uno de los 3 millones de guayaquileños. También velamos por un futuro sostenible, trabajando arduamente en la conservación de nuestro río Daule, porque este bicentenario, el Guayaquil que soñamos, se levanta con obras. Autorización número 0729. CNE, Elecciones Generales 2021. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Sin amarres. Una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. 7 de la mañana. 7 de la mañana con 21 minutos. Gracias por permitirnos estar junto a ustedes en este su programa Sin Amarras. Estamos ya entrando en este último bloque, estimado sociólogo y licenciado. Gracias, Teresa. Compartir con Teresa y con Alcides las últimas conclusiones de la entrevista anterior con la representante de la Fundación de Transparencia, que me parece muy importante concluir con que todos tenemos que estar alistados o listos en la lucha contra la corrupción. Hay un ejército de ciudadanos que hoy el tema de la corrupción es una de las principales preocupaciones que tienen su mundo. Porque la corrupción afecta al desarrollo económico y evidentemente afecta a todo lo que significa desarrollo social y desarrollo humano. Porque cuando se llevan el dinero, como Alcides decía al inicio, cuántos miles de millones en América Latina se han ido por el caño de la corrupción, están afectando a los ciudadanos que tienen que recibir por parte del gobierno educación, ¿no? Que tienen que recibir seguridad, que tienen que recibir estímulos propios de una redistribución de los ingresos a nivel del Estado.
Sin embargo, se lo lleva la corrupción. Y esa afectación, evidentemente, es irreversible. Pero no solamente que somos afectados porque se lleva la corrupción al dinero, sino que terminamos pagando nosotros la corrupción. Porque todo ese dinero de la corrupción que se lleva son dineros que ingresaron al Estado a través de nuestro pago de nuestros impuestos y dineros que también se convirtieron en deuda pública a través de préstamos internacionales y que esa deuda externa también tenemos que pagarlo los ecuatorianos. En definitiva, este es un mal social que debe de erradicarse como una pandemia, como decía nuestra invitada. Esto es una pandemia, es una de las pandemias más caras, más difíciles de enfrentar, porque está contagiado y contaminado toda la estructura de un Estado, de gobierno y todas las sensibilidades y estamentos intervinientes en la gestión pública, en la gestión política y también, qué pena, también en la gestión privada, salvo raras excepciones. Alcides o Teresa, tu comentario. Bueno, yo sí quería comentar, yo creo que es importante que no se nos vaya la rabia, la sangre en el ojo de este momento que vivimos en la pandemia, de ver cuánta gente murió precisamente por no contar con los insumos médicos y luego descubrir que esos insumos iban a parar a manos privadas, a vender con sobreprecio, que no se nos vaya esa rabia en este momento que vamos a votar, que luego también el control social, en las vedurías que deberíamos estar haciendo. Somos una nación rica, nos han hecho creer que somos pobres. El otro día fui al Jardín Botánico en la exposición del Festival del Mango y veía más de 80 variedades de mangos que ni siquiera nosotros podemos consumir aquí porque solo son cultivados aquí por nuestra naturaleza y son exportados. Decía, qué tragedia vivimos nosotros los ecuatorianos, viviendo en un país rico. Nuestra tierra produce las frutas más ricas, la alimentación más rica que puede haber, y nos han hecho creer que somos pobres. Yo creo que eso tenemos que tener claro, no somos pobres. ¿Qué cosa? 4 climas, 4 mundos. No somos pobres, somos mal administrados. Eso es. Yo creo que eso tenemos que tenerlo claro. No somos pobres, elegimos mal a nuestros administradores y les dejamos el cheque en blanco para que hagan lo que sea con nuestro país. Muy bien, Alcides. Ustedes lo han dicho todo, ya no hay nada más que comentar, estimado Stalin. Seguro, siempre tienes un buen comentario, Alcides. Bueno, ¿terminamos? Sí, así es, se nos ha acabado el tiempo. Viene a continuación pues el enlace semanal del municipio de Guayaquil. Siga por favor en sintonía de Radio Atalaya. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social.